Un médico militar español, Francisco Javier Balmis y Berenguer, lideró una expedición filantrópica para llevar la vacuna de la viruela recién descubierta a las posesiones españolas de América y Filipinas, un hito sin precedentes en la historia de la medicina y del humanitarismo. En un momento convulso de la época colonial, tuvo lugar la primera campaña médica internacional de la historia, que hoy conocemos con el nombre de Expedición Balmis. Una expedición de vacunación contra la viruela, enfermedad infecciosa que azotaba de manera inclemente a medio mundo. Millones de personas lograron salvar su vida gracias a la proeza que nació de la mente inquieta del Dr. Balmis, médico personal del rey Carlos IV, a quien persuadió para transportar la vacuna de la viruela a través del océano. «Este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia», diría el geógrafo y humanista Alexander von Humboldt. Un médico inglés, ya en el siglo XVIII, Edward Jenner, observó que las mujeres que ordeñaban vacas tenían pústulas provocadas por una versión más benigna de la enfermedad, la viruela vacuna, y que estas mujeres a su vez desarrollaban inmunidad al virus de la viruela humana. En 1796 consigue vacunar con éxito al niño James Phipps, tras inocularle el virus de la viruela vacuna. Ya te habrás imaginado de dónde viene la palabra vacuna. Edward Jenner, conocido como el padre de la inmunología, había encontrado un método eficaz para conseguir la deseada inmunidad con un riesgo muy bajo. Llegaba por fin la cura a una enfermedad que llevaba asolando a la humanidad durante milenios. Pero antes de entrar en materia, revisemos los antecedentes con el fin de contextualizar correctamente las consecuencias de la expedición filantrópica de la vacuna del Dr. Balmis y advirtamos sobre la grave situación que vivían y habían vivido los enfermos de la época en la América española. Tras el descubrimiento y la conquista de América, la viruela desembarcaría en el continente con los españoles que allí llegaron. Durante siglos el virus, técnicamente conocido como variola virus, diezmaría a poblaciones enteras. En un principio, la población indígena carecía de defensas ante una enfermedad completamente desconocida para ellos, causando un terrible descenso demográfico en esas poblaciones nativas. Al Reino Unido no le preocupó lo más mínimo llevar la vacuna a sus posesiones coloniales, a pesar de que su nación había inventado el prodigioso antídoto. Sin embargo, tras el descubrimiento de Jenner, gracias al empeño del Dr. Balmis, quien había vivido de primera mano en México la letalidad de ese virus maldito, pronto se administraría la cura por todos los confines del territorio español. Pero no debemos olvidar que en la época, la lentitud, la falta de infraestructura y los altos costes del transporte limitaban notablemente la posibilidad de extender este nuevo hallazgo a través del océano. A principios del siglo XIX, Bogotá y Lima fueron territorios terriblemente atacados por el virus. Es en ese momento, movido por su inquietud personal y su espíritu crítico, siempre al servicio del pueblo, cuando Francisco Javier Balmis y Berenguer logra convencer al monarca Carlos IV, quien vivió de cerca la enfermedad en su unidad familiar, de la importancia manifiesta de financiar la expedición que lograría extender la vacuna de la viruela en Hispanoamérica. Pero, ¿cómo podría ejecutarse semejante hazaña? El humanista gaditano José Celestino Mutis ya había tratado de llevar a cabo la misma empresa, pero la muestra del virus se malogró en el camino. Hizo falta la colaboración de varios expertos y científicos para dar con una solución a este problema. Finalmente, se concluyó que el mejor método sería también el más elemental: llevar el virus vivo, inoculado en los brazos de varios niños huérfanos que actuarían de portadores y transmisores. Una vez zanjado el cómo se iba a ejecutar, quedaba por despejar el quién. ¿Quiénes serían las personalidades que trabajarían y velarían por el correcto desarrollo de la expedición? Como director partió el propio Dr. Balmis y Berenguer. José Salvain, cirujano del ejército, fue su ayudante, pero acabaría siendo nombrado subdirector en el transcurso de la expedición. Basilio Bolaños, Pedro Ortega y Antonio Pastor fueron enfermeros en la empresa, y Francisco Pastor Balmis y Rafael Lozano Pérez ejercieron de practicantes. Especial hincapié se debe hacer en la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, Isabel Zendal, cuidadora de los 22 niños, héroes y protagonistas de esta historia. Todos ellos, tras un par de meses preparando la expedición, zarparían desde el puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803,
a bordo de la corbeta María Pita. La travesía atlántica duraba unos 2 meses. Durante este tiempo, los niños debían ser vacunados de 2 en 2 cada 9 días. De esta forma se aseguraban tener una muestra viva del virus al llegar a su destino. Además, se pertrecharon de algunos materiales de incalculable valor en la época. Llevaron más de 500 ejemplares del tratado histórico y práctico de la vacuna de Jacques-Louis Moreau, traducido por Balmis, que repartirían por las ciudades de América. También varios millares de laminillas de cristal que servirían para conservar el suero entre cera y parafina. A su llegada, la expedición fue recibida con todo tipo de honores. Tras pisar suelo americano, dio comienzo el verdadero objetivo del equipo, que consistía no solo en la vacunación, sino en la instrucción de los médicos locales para que aprendieran a utilizarla en el futuro. Además de las juntas de vacunación, que servirían para llevar control de la población vacunada, creando un modelo planificado que sigue usándose actualmente. La expedición logra vacunar a decenas de miles de personas, pero pronto el grupo empieza a ser azotado por otras enfermedades. El propio Dr. Balmis estuvo a punto de perder la vida tras un fuerte episodio de disentería. Tiempo después, la expedición se divide. Salvain se integra en algunas poblaciones de América como Bogotá, Quito o Lima, registrando numerosísimas vacunaciones. En este proceso, su vida se complica. Sufre un naufragio, enferma, llega a perder la visión en un ojo y acaba muriendo a edad temprana mientras ejecutaba su cometido. De Isabel Zendal Gómez, considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia en misión internacional, el Dr. Balmis dijo: «Con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los angelitos que tiene a su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde La Coruña y en todos los viajes, y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades». Muchos fueron los lugares que visitaron sus protagonistas: La Habana, Venezuela, México, Perú, Chile. En 1805, Balmis zarpó hacia Filipinas, e incluso de regreso a España, difundió la vacuna por China y hasta por tierras británicas. Se calcula que la expedición vacunó directamente a unas 250.000 personas y que hasta 1 millón de personas fueron salvadas por la expedición española que cruzó el mar con el virus de la viruela vivo en un barco. Se escribía así la primera página de una historia nueva, la de la ayuda humanitaria. No imagino que los anales de la historia hayan aportado un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Edward Jenner. Descubrió el Nuevo Mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón la Alicia, ¿quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? ¿Aburrido? ¿Dibujos? Pues ha llegado la historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar. Más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado?
Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico.